Hace un mes el mundo entró en guerra, pero lo más inquietante, 30 días después, no es la guerra en sí misma, sino la sensación de que nadie la está controlando. Hace un mes el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos dejó de ser una mera amenaza para convertirse en una realidad. Y hoy esa realidad es más peligrosa, más inestable y sobre todo más imprevisible. Porque si algo define este primer mes no es la intensidad del conflicto, que es mucha, sino la ausencia de una estrategia clara. La administración de Donald Trump empezó con una retórica contundente: golpear, debilitar, forzar un cambio, pero apenas unos días después llegaron los mensajes más contradictorios. La puerta abierta a negociar, las dudas, las rectificaciones y, mientras tanto, sobre el terreno, la escalada bélica. Eso es lo verdaderamente preocupante. No estamos ante una guerra planificada, estamos ante una guerra que avanza a impulsos. Y las guerras a impulsos, ninguna guerra acaba bien, pero las guerras a impulsos desde luego suelen acabar bastante mal, porque mientras Washington duda, el conflicto se va expandiendo. Irán no ha respondido conteniéndose, ni mucho menos. Ha hecho exactamente lo contrario. Ha ampliado el radio de acción, ha implicado a otros actores, ahí tenemos a los hutíes, y ha tocado donde más duele: la economía global. El bloqueo del estrecho de Hormuz no es un mero gesto simbólico, es una jugada que tiene un enorme impacto estratégico. Por ahí pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial y una parte clave del gas también. Cerrar ese grifo es, en la práctica, tensionar al planeta entero. Y eso, de nuevo, nos afecta directamente, porque esta guerra no se libra solo con misiles. Se libra en los mercados, se libran las gasolineras, se libran las facturas de la luz. Nosotros ya lo estamos notando. La inflación repunta, el coste de la energía sube y el margen de las familias se estrecha. Es un impacto presente, pero hay algo, si me apuran, aún más inquietante. Y es que, pese al despliegue militar, pese a los ataques selectivos, pese a los golpes a la cúpula del régimen, el régimen no ha caído, ni está siquiera cerca de hacerlo. Eso significa que el escenario que se abre no es el de una victoria rápida, es el de una guerra probablemente larga, una guerra de desgaste, contra un régimen que, nos guste o no, tiene capacidad de resistencia y sobre todo tiene capacidad de respuesta. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo, porque cuando una guerra se alarga, la tentación de escalar aumenta. Y cuando la escalada implica la posibilidad de tropas sobre el terreno, y estamos en eso, el escenario cambia por completo. Ya no hablamos de ataques puntuales, hablamos de ocupación, hablamos de conflicto prolongado, hablamos de algo mucho más difícil de controlar. En ese contexto, la figura de Benjamín Netanyahu también es clave. Israel considera a Irán un enemigo existencial y actúa en consecuencia, pero el problema es cuando esa lógica arrastra a su principal aliado, porque entonces la guerra deja de ser una decisión compartida y se convierte en una dinámica de la que es muy difícil salir. Y eso es exactamente lo que parece estar ocurriendo. Mientras tanto, Europa observa y empieza a inquietarse. Incluso líderes inicialmente alineados con Washington, como Giorgia Meloni, han empezado a marcar distancias, porque el problema ya no es solo la guerra, es la falta de dirección, la sensación de que se ha abierto un frente sin tener muy claro cómo cerrarlo. ¿Y España? Como casi siempre, en estos casos intentamos jugar en dos planos. Por un lado, el discurso político, el no a la guerra de Pedro Sánchez, la apelación a la diplomacia, la posición pública. Por otro, la realidad. Las bases de Rota y Morón de la Frontera, hasta ayer operando.
vuelos, apoyo logístico, la política exterior como casi siempre moviéndose en esa zona gris donde conviven los principios y los intereses. Pero más allá del debate político hay una certeza. Esta guerra ya tiene consecuencias. Consecuencias económicas, estratégicas, sociales. Y todas ellas apuntan en la misma dirección. Más incertidumbre, más inestabilidad, más fragilidad. Un mes después, no solo no estamos más cerca de una solución, estamos más cerca de un problema mayor. Porque lo que empezó como una ofensiva, con objetivos aparentemente definidos, se ha convertido en un conflicto abierto con múltiples frentes y sin una hoja de ruta clara. Y eso en geopolítica es el peor de los escenarios. Por eso conviene decirlo claramente. No estamos ante una guerra más. Estamos ante un punto de inflexión. Un momento en el que se está poniendo a prueba algo más que la capacidad militar de los países implicados. Se está poniendo a prueba la capacidad del mundo para gestionar sus conflictos. Y de momento, el resultado no invita al optimismo. Hace un mes que comenzaba esta guerra, hoy lo más preocupante no es que continúe, que también, es que nadie sabe cómo va a terminar. Y sobre todo, que cada día que pasa da la sensación de que se complica un poco más.